Colegas. Ahora vamos a hablar de lo que es la ética, bioética en salud y delitos cometidos en el ejercicio profesional. Con eso los dije que empezamos la parte de derecho médico que abarca esta última clase de este tercer módulo y todo el cuarto módulo. Muy bien. ¿Por qué uno es médico? ¿Alguien de ustedes me puede contestar, por favor? ¿Alguien de los colegas? Doctor, buenas noches. Yo particularmente porque siempre he querido ejercer como médico, o sea, curar a las personas, ¿no? Sanar, esa era mi prioridad. Procurar a las personas. ¿Qué dice Silvana Campos? Si es médico, ¿por qué estudia medicina? ¿Está Silvana en clases? Creo que no. Sí, buenas noches, doctor. ¿Por qué estudió medicina? ¿Es médico? Sí, doctor. ¿Por qué estudió medicina? Bueno, como dijo previamente la colega, para curar a las personas y en realidad más que todo para prevenirlas también de futuras enfermedades. Perfecto. Entonces ya estamos usando dos palabras, curación y prevención, ¿no es cierto? Gracias. Reinaldo, ¿por qué se estudió medicina? Reinaldo Ortiz Freita. Doctor, ¿Por qué se estudió medicina? estoy estudiando medicina porque No, has estudiado y eres médico. sí, he Ya. estudiado porque necesitaba ayudar a muchas personas, ya que cuando estuve en una edad temprana sufrí un accidente y en el lugar donde yo vivía no había acceso a la medicina, a los médicos. Por eso estudié, doctor. Qué interesante respuesta. Hay otra, por experiencia personal o familiar a estudiar medicina. Carla Sánchez, ¿por qué estudió medicina? Si es médico. Buenas noches, doctor. Bueno, desde niña tenía la inquietud de... ¿Está Carla Sánchez? Sí, soy yo. ¿Hola? No. ¿No se le escucha o no está? Ah, sí estoy. Más volumen, por favor. ¿Por qué estudió medicina, Carla? Bueno, era porque desde niña tenía la necesidad de ayudar y Ya. por servicio. Muy bien. Necesidad de ayuda y servicio. Dionisia Más, a ver, marca. ¿Por qué estudió medicina? No está Dionisia. Tatiana Romero. Doctor, buenas noches. ¿Eres médico? Tatiana, Sí, ¿por qué has estudiado medicina? doctor, porque me apasionaba ayudar a la gente, porque me interesaba saber el fondo de las causas del porqué de la enfermedad. Y me interesaba desde muy pequeña, doctor, por eso estudié. Genial. Gracias por la respuesta. Unos por servicio, otros por ayuda a la gente, otros por experiencia familiar o personal, donde vieron la necesidad de un médico. Otros por conocer las causas de las enfermedades, para conocer las enfermedades tenemos que conocer al ser humano. Y todas las respuestas son válidas. Más bien, y pueden ser sinceros, pero nadie ha dicho por plata, porque ahora ya ese no es el camino de la medicina. Y alguno que otro, bueno, Reinaldo no está mal cuando ha dicho estoy estudiando, porque seguimos estudiando. ¿Cuándo vamos a dejar de estudiar la medicina? Cuando nos estén velando o cuando nos digan qué buena gente era, ¿no es cierto? Entonces, mientras tanto vamos a seguir estudiando.
pero también vamos a seguir enseñando. Todos los que están en este grupo, ¿alguno es docente? De los 15 colegas, o ninguno. Yo, Yo doctor, soy docente de fisiopatología. Su nombre, fuerte, fuerte. Claudia González, Claudita, ¿de qué eres docente? de fisiopatología. Genial, algo que me apasiona, fisiopatología. yo también, doc. ¿Quién? ¿Su nombre? Carla, Carlita, ¿de qué eres? de técnica quirúrgica. Bien. ¿Alguien más? Ya, 2 docentes tenemos. Vamos a ver cuáles son las funciones del médico. Me adelanto a decirles, están 15 colegas, porque lo incluye Eduardo, toditos somos docentes. No todos pagados, pero toditos somos docentes. Muy bien, ¿por qué hemos decidido ser médicos? Primero, el médico es una persona que se halla legalmente autorizada para profesar y ejercer la medicina, igual que las otras carreras. Y para ejercer legalmente la medicina, tenemos que haber estudiado, tener título académico, título en provisión nacional y matrícula profesional. Y como la ley 3131 todavía es vigente, tenemos que tener la matrícula del colegio profesional. Ahora, no sé si ha sido, bueno, no individualizado, pero me parece que Silvana es la que dijo también para prevenir, no solo para curar. Entonces tenías razón, porque nosotros debemos prevenir, conservar y restablecer la salud. Promocionar la salud, prevenir la enfermedad, curar la enfermedad y restablecer ad integrum al afectado. ¿Ya? Y esas están dentro de nuestras funciones. Todos los que han definido lo han definido muy bien, porque el ejercicio profesional el ejercicio profesional está dado por esas funciones, pero muchos hemos tenido que jurar cuando nos hemos graduado, o algunos no. Pero todos tenemos que tener en nuestro corazón y en nuestro cerebro este juramento, que me lo voy a permitir leer. Dice: en el momento de ser admitido entre los miembros de la profesión médica, me comprometo solemnemente a consagrar mi vida al servicio de la humanidad. Conservaré a mis maestros el respeto y el reconocimiento que son acreedores. Desempeñaré mi arte con conciencia y dignidad. La salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis preocupaciones. Respetaré el secreto de quien haya confiado en mí. Mantendré en todas la medida de mi medio el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Carla, ¿puedes seguir? No están en clase. Silvana, Sí, doctor. ¿puedes seguir desde mis colegas? Fuerte. Aquí estoy, doc. Ya, entonces, Carlita, pues tú entonces continúa. Mis colegas, fuerte. Mis colegas serán mis hermanos. No permitiré que entre en mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, de nacionalidad, de raza, partido o clase. Tendré absoluto respeto por la vida humana desde su concepción. Ya, hasta Aún ahí. bajo Hasta ahí, amenazas. hasta ahí. Hasta ahí, Carlita. Silvana, continúa. Aún bajo amenazas, no admitiré. Fuerte, fuerte, por favor. ¿Me escucha, doctor? Sí, pero fuerte. Ya. Dale.
Doctor, ¿me escucha? Silvana, dale. ¿Aún bajo amenazas? Ya. Tendré absoluto respeto por la vida humana desde su concepción. Aún bajo amenazas, no admitiré utilizar mis conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad. Hago estas promesas solemnemente, libremente, por mi honor, juramento de Hipócrates. Hasta ahí. Esto ha sido obviamente adaptado en la fórmula en Ginebra por la Asociación Médica Mundial. Vamos a ir yendo por partes. Obviamente, lo primero que dice que va a tener respeto y dignidad y reconocimiento por sus maestros, ¿no? Va a desempeñar la medicina con conciencia y dignidad. La salud y la vida del enfermo son sus preocupaciones, ¿no? Los colegas serán sus hermanos. Ojalá nos tratemos al colega como hermano y no lo estemos destrozando en su honor. No pesa para mí ni la religión, ni nacionalidad, ni raza, ni partido. Ya vamos a hablar en caso de los testigos de Jehová, ¿qué hacemos? Y aquí dice clarito, tendré absoluto respeto por la vida humana desde la concepción. ¿Y qué es la concepción? Dentro del periodo de fecundación, es cuando el espermatozoide entra a un óvulo, pierde la cola y empieza el proceso de mitosis. Entonces, desde la concepción, nosotros tenemos que tener respeto. ¿Ya? Y eso está claro. Ni bajo amenazas, no utilizaré mis conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad. ¿Ya? Y aquí dice, yo me comprometo solamente a consagrar mi vida al servicio. O sea, no solo tenemos 8 horas de trabajo, porque la vida es 24/7. Y a eso nos hemos comprometido. Y esto marca lo que vamos a hablar ahora y lo que somos como profesionales. Antes les voy a pedir que vean esto. Hola amigos, sean bienvenidos a un video más en tu canal. El día de hoy hablaremos sobre Hipócrates y el juramento hipocrático. Hipócrates, aclamado como padre de la medicina y el primer médico, fue pionero del estudio científico del cuerpo humano y el primero que documentó muchas enfermedades. Por lo que más se le conoce hoy en día es por el juramento hipocrático, la promesa que hacen muchos médicos recién licenciados que sirven de juramento ético de la profesión médica. Nació en la isla griega de Kos, frente a la costa de la actual Turquía. Su padre y su abuelo eran médicos, e Hipócrates se formó como médico en los tiempos de la sanación de la isla. En la antigua Grecia se consideraba que las enfermedades eran castigos divinos y los tratamientos solían incluir oraciones y sacrificios a los dioses. Pero Hipócrates creía que las enfermedades tenían una causa natural y se podían curar a base de dieta o con medicinas. Después de fundar una escuela de medicina en Kos, Hipócrates viajó por las islas griegas, donde obtuvo mucho prestigio como sanador. También se cree que escribió los tratados hipocráticos, una recopilación de tratamientos médicos que contenía también el juramento hipocrático. Al igual que la de muchos otros pensadores de la Grecia antigua, la biografía de Hipócrates se escribió mucho después de que muriera, y no se conocen con certeza demasiados detalles de su vida, pero según algunas fuentes, vivió unos 100 años y murió en la ciudad griega de Larisa. El juramento de Hipócrates. Tal vez la tradición más duradera en la historia de la medicina sea el juramento de Hipócrates. Este juramento fue escrito como un lineamiento de ética médica y aunque las palabras exactas han cambiado con los tiempos, el contenido general es el mismo. Un juramento de respeto para aquellos que impartieron su conocimiento sobre la medicina y para los pacientes, así como la promesa de tratarlos con el mejor conocimiento médico. El juramento hipocrático es un documento fundamental para la ética y deontología de la práctica médica. Fue atribuido a Hipócrates en la antigüedad, aunque investigaciones más modernas indican que podían haber sido escrito después de su muerte.
Es probablemente el documento más célebre del corpus hipocrático. Recientemente se ha puesto en duda la autenticidad del autor del documento, que para algunos investigadores proviene de una presunta escuela pitagórica de medicina, de la que se tiene más noticias. Aunque hoy en día el juramento solo se utiliza raramente en su forma original, sirve de base para otros juramentos y leyes similares que definen las buenas prácticas y morales médicas. Los licenciados que están a punto de empezar la práctica médica tradicionalmente pronuncian este juramento. El juramento dice: juro por Apolo médico, por Esculapio, por Igea y Pancea, por todos los dioses y todas las diosas, tomándolos como testigos, que cumpliré, según mis fuerzas y mi capacidad, el juramento y el compromiso siguiente. Respetaré a mi maestro de medicina tanto como a los autores de mis días. Compartiré con él mis bienes y, si es preciso, atenderé a sus necesidades. Consideraré a sus hijos como hermanos, y si desean aprender la medicina, se las enseñaré gratis y sin compromiso. Comunicaré los preceptos, las lecciones orales y el resto de las enseñanzas a mis hijos, a los de mi maestro, a los discípulos ligados por un compromiso y un juramento según la ley médica, pero a nadie más. Dirigiré el régimen de los enfermos en provecho de ellos, según mis fuerzas y mi juicio, y me abstendré de todo mal y de toda injusticia. No entregaré veneno a nadie, si me lo piden, ni tomaré la iniciativa de tal sugestión. Tampoco entregaré a ninguna mujer un pesario abortivo. Pasaré mi vida y ejercitaré mi arte en la inocencia y la pureza. No operaré de mal de piedra. En cualquier casa que entre, iré para la utilidad de los enfermos, guardándome de toda mala acción voluntaria y de corrupción, y sobre todo de la seducción de mujeres y de muchachos, libre o de esclavos. De todo aquello que vea u oiga en la sociedad durante el ejercicio de mi profesión, e incluso fuera de ella. Callaré lo que no necesita ser nunca divulgado, considerando la discreción como un deber en semejante caso. Si cumplo este juramento sin infringirlo, seré honrado siempre por los hombres. Si lo violo y soy perjuro, que mi suerte sea contraria. Como es claro, la organización del juramento está dividida en dos partes. La primera parte especifica los deberes del estudiante hacia su maestro y sus obligaciones al transmitir el conocimiento médico, mientras que la segunda parte es un breve resumen de la ética médica. Sin embargo, como esta segunda parte no es consistente con los principios y las prácticas del propio Hipócrates, se ha supuesto que él no fue el único que lo redactó, y algunos de los argumentos son los siguientes. Una inconsistencia inmediata en la prohibición del aborto, ya que en el Corpus Hippocraticus contiene varias alusiones a los métodos para abortar y el uso de presarios. Además, las prohibiciones del juramento no hacen eco a los sentimientos del público en general, ya que en la época griega, igual que en la romana, el aborto se practicaba sin escrúpulos. Una segunda discrepancia entre el juramento y los principios hipocráticos en general es la prohibición del suicidio, ya que en la antigüedad esto no era censurado. El suicidio era visto como un alivio para la enfermedad. Era justificado el suicidio. Tanto así que en algunas ciudades o estados era una institución legalizada para las autoridades. En las religiones antiguas tampoco se prohíbe el suicidio. Además, los griegos no pensaban que era un castigo eterno para los que terminaban su vida en esa forma, y las leyes y religiones dejaban libres a los médicos para hacer lo que su conciencia les permitiera. La posición tomada en el juramento parece estar de acuerdo con los principios de los pitagóricos, ya que entre todas las escuelas griegas de filosofía, solo ellos sancionaban el suicidio y el aborto.
El juramento también está de acuerdo con las prohibiciones pitagóricas contra los procedimientos quirúrgicos de todo tipo y contra el derramamiento de sangre, ya que se creía que había residuo en el alma. De nuevo, esta prohibición contra cortar es especialmente contraria a varios tratados en el Corpus Hippocraticus, donde hay extensas reseñas sobre técnicas quirúrgicas y los procedimientos de las salas de operaciones. El juramento de Hipócrates puede haber sido crítico entre el siglo VI a.C. y el siglo IV después de Cristo. Ha sido el ejemplo de ética médica que no es raro que, aunque incorrectamente atribuido a su totalidad a Hipócrates, se ha mantenido como el símbolo de la actitud de los médicos. La prohibición contra el aborto y el suicidio estaban y aún están de acuerdo con los principios de la Iglesia cristiana. Además, la primera referencia, el juramento fue en el siglo I después de Cristo y pudo haber sido adecuado poco después, porque llenaba los ideales religiosos de esa época. Sin embargo, es irónico que con toda la influencia religiosa y implícita el juramento sea asociado con Hipócrates, el médico que separó la medicina de la religión y la enfermedad de las explicaciones sobrenaturales. Este video entonces fue del episodio Explorando el Origen. No olvides comentar, darle like, compartir. Muy bien. Entonces, ¿por qué hablamos todo esto? Porque ya se empiezan a dar los principios bioéticos. Ya lo ha dicho, Hipócrates nació en 460 a.C. en la isla de Kos y muere el 370 a.C. en Tersalia, ¿no? Hijo de Heráclides y Praxitela, y fue médico en la antigua Grecia. Ya hemos detallado el juramento hipocrático original y el que da la Sociedad Médica Mundial. Está, bueno, el comprometerse solemnemente a dedicar la vida al servicio de la humanidad. La salud y bienestar del paciente es la primera consideración. Allá vemos la calidad de atención, porque ¿qué vamos a ver en la primera consideración? La satisfacción del usuario externo. Respetaré la autonomía y la dignidad del paciente. Ahí tienen un principio bioético ya establecido. La autonomía y la dignidad, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Mantendré al máximo respeto la vida humana. Ese es nuestro principio fundamental. ¿Y en qué momento vemos la vida humana? Cuando hay patologías emergentes o patologías de emergencia que ponen en riesgo la vida del ser humano. No permitiré consideraciones de edad, de enfermedad o discapacidad, credo, origen étnico, género, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, posición o cualquier otro factor. Entonces ya vemos en la génesis del juramento hipocrático que sí, un poco la Iglesia Católica, ya posterior al nacimiento de Jesús, tuvo que intervenir, sobre todo cuando Constantino lo adopta como una religión oficial. Entonces, lo que les decía, ¿por qué soy médico? Es una pregunta que se ha escuchado, que todos ustedes han dado, y lo han dado de manera muy pertinente y muy adecuada. ¿Por qué? Porque la relación médico-paciente o personal de salud-paciente nos tiene que posicionar que se trata de personas, de seres humanos. El paciente es un ser humano, pero el médico, la enfermera, el odontólogo también es otro ser humano. Entonces, la persona tiene una dimensión espiritual, o sea, un soy. Tiene una perspectiva, tiene una historia de que si sus padres, su familia han adoptado una determinada creencia espiritual, tienen una historia y tienen una situación actual en su creencia. Lo mismo que tienen una dimensión psicológica. Esto es el psico o el psuque, ¿ya? Entonces lo mismo, tiene una perspectiva, una historia y una situación actual, pero también tiene una dimensión social. Tiene una historia,
prospectiva y situación social. Y lo último, que es lo que ven los médicos, tiene una dimensión biológica, con su historia, todo eso. Pero tenemos que entender que ambas personas en una consulta médica, donde establecen una relación médico-paciente, son dos seres humanos que son perfectibles, seres humanos que tienen margen al error, no son máquinas, y ese es el concepto que debe estar claro cuando hagamos también una auditoría. Ahora, yo les decía acciones del médico. Todos han dicho que sí, hacen labor preventiva, hacen labor curativa y reparadora. Pero todos también hacemos acción pedagógica. Por eso les decía, hay 15 docentes. Habemos 3 o 4 asalariados, ¿no? Que nos pagan por enseñar. Pero todos los días en la consulta hacemos una acción pedagógica, explicándole al paciente cuando hablamos de un consentimiento informado, con todos los pasos, la explicación, el feedback, o sea, la retroalimentación y dejarlo decidir, pero también tienen ustedes internos, residentes, enfermeras, etcétera, a las cuales todos los días estamos explicando, pero también de los cuales estamos aprendiendo. Entonces hay una labor pedagógica. Cuando al final les pregunte quiénes son docentes, creo que las 15 personas que están en línea, porque Eduardo también es docente, van a decir lo mismo. Todos somos docentes porque en nuestro quehacer médico hacemos todos los días eso. Y eso obviamente ha sido determinado por la Organización Mundial de la Salud, que la finalidad del acto médico es la promoción de la salud, la prevención y curación de la enfermedad y la rehabilitación del paciente. Desde la Organización Mundial de la Salud ya reconoce las labores del médico de cualquier especialidad todos los días. Está obligado a hacer promoción de la salud, previene y cura las enfermedades y rehabilita lo más posible ad integrum al paciente. Y de eso no se olvidar. Entonces, por lo tanto, las acciones que el médico o el personal de salud desarrolla en su práctica profesional, hay una actividad, hay una acción pedagógica, ya, docentes y natos, por más que no nos paguen, es una de nuestras funciones. Hay una acción de promoción y prevención, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Hay una acción curativa y reparadora. Entonces, adentrándonos dentro de lo que son los principios bioéticos del ejercicio profesional en salud, vamos a ver otra cosa. Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de la ética médica que se ha preguntado, aunque muy poco, pero se ha preguntado y que todo el mundo debería saber, ¿cierto? Así que empecemos con los principios de la ética médica. El primer principio es el principio de beneficencia, luego viene el de no maleficencia, luego el de autonomía y luego el de justicia. Y vamos a verlos con algún detalle que significa cada uno y con algunos ejemplos, en el sentido en que eso es lo que habitualmente se pregunta en el UNACOM. Ahora, el principio de beneficencia se resume en hacer el bien, en buscar el bien del paciente. Uno no debería dejarle nunca un tratamiento que no le va a generar algún beneficio y del mismo modo uno está obligado a actuar de manera de beneficiar al paciente, y abstenerse de hacer el bien sería algo antiético para el médico. Por otro lado está el de no maleficencia, y que quede bien claro, esto significa no dañar, y no hacer el mal no es lo mismo que hacer el bien, aunque Arjona diga lo contrario. Ya esos son dos principios totalmente distintos y hay que saber diferenciarlo en las preguntas del UNACOM. Pero a grandes rasgos uno debería abstenerse de realizar cualquier cosa que ya sea en realidad o de una manera potencial pueda perjudicar a nuestro paciente.
Luego está el de la autonomía, que es el respetar la autonomía de las personas, que a grandes rasgos es el consentimiento informado. Y repito las dos palabras. Por un lado, el consentimiento, o sea, que él entregue su voluntad de efectivamente, ya sea o participar o recibir un tratamiento, y que sea informado, o sea, que lo haga luego de que yo le haya explicado bien y luego de que él haya entendido bien. Y ahí es importante que haya entendido también, por si acaso. Y finalmente está el principio de justicia, que a grandes rasgos es que cada uno reciba lo que le corresponde sin que haya discriminación arbitraria y, ejemplo, dejar fuera a un grupo de personas del acceso a la salud, y que sea igualmente actuando conforme a la ley, conforme a la normativa y conforme al bien común en general. Ahora, vamos con unos ejemplos que es lo que nos va a ayudar finalmente a diferenciarlo. El ejemplo número 1 se incluye en un estudio a un niño de 15 años. Los padres consienten porque ellos son los representantes legales, ¿cierto? Pero al niño no se le pregunta. Ahí se estaría faltando al principio de autonomía. Si bien legalmente la única persona que debe consentir acá es su representante legal, la verdad es que éticamente a alguien de 15 años ya tiene el discernimiento suficiente y la autonomía suficiente como para que su opinión sea valiosa, y obviamente hay que preguntarle, y si es que él no está dispuesto a participar, en ese caso no se lo debería incluir. Ahora, obviamente hay que cumplir con la ley también y hay que preguntarle a los padres también. Segundo caso, se realiza un estudio que compara un nuevo medicamento versus el placebo y no se informa a los participantes que pueden recibir un placebo. En este caso, como no se estaría dando la información, aquí no habría un consentimiento informado. Si bien el paciente sabe que va a participar en un estudio y él dio su consentimiento para estar ahí, la verdad es que debe hacerlo informado, sabiendo que uno de los riesgos es que reciba efectivamente un placebo, o sea, algo que no le va a servir en realidad para su enfermedad. El siguiente caso es, además, en ese mismo estudio existía un tratamiento bueno, ¿ya? Y yo le estoy dando un placebo en vez de darle como alternativa el tratamiento ideal, el que existía desde antes. Ahí habría una falta al principio de beneficencia, en el sentido en que recuerden que teníamos la obligación de beneficiar al paciente. Y en este caso era la obligación de no comparar el nuevo tratamiento con un placebo, sino que compararlo con un medicamento que ya sirviera, ¿ya? A menos, claro, que fuera una enfermedad banal que da lo mismo, pero si es una enfermedad importante, yo no puedo llegar y comparar antibióticos versus placebo en una meningitis, por ejemplo. Y finalmente, un laboratorio da viajes a médicos que recetan mucho sus medicamentos, ¿ya? Y eso ocurre en la vida real, por si acaso, y es una de las faltas éticas como más frecuentes. Y acá la verdad es que se afecta, por un lado, el principio de justicia, en el sentido en que se está recibiendo una cosa que no se merece, en el sentido en que nadie debería tener como un premio por un laboratorio por recetar un medicamento de ese laboratorio, porque los médicos deberíamos indicar los medicamentos en base a lo que dice la medicina y no en base a lo que me convenga. Pero además, eventualmente, si es que es un fármaco que no sirve o que eventualmente le está haciendo mal, se podrían afectar también los principios de beneficencia en el caso de que no sirva, o el principio de no maleficencia en el caso de que le hiciera algún daño, ¿ya? Y esto fue una clase muy cortita, así que espero que recuerden los principios porque se van a preguntar de esa forma. Ahora, como última cosa adicional, acuérdense que existe una ley que es la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, que vale la pena leerla y que incluye hasta cierto punto el acceso a la información y el acceso al consentimiento informado o al rechazo de un tratamiento. Y finalmente existe el Colegio Médico, ¿cierto?, con el Tribunal de Ética, pero recordemos que en Chile no es obligatorio afiliarse al Colegio Médico, así que solamente quedan sometidos a los tribunales éticos los médicos que están colegiados, pero el resto siempre está sometido a actuar conforme a la ley, a no causar daño, y eventualmente puede caer, pero bajo los tribunales de justicia, por si acaso, no al tribunal ético del Colegio Médico, ¿ya? Así que eso, que estén muy bien. Muy bien, entonces ya con esa explicación vamos a ir a lo que es el ejercicio de la medicina. Desde el principio, el ejercicio de la medicina, como hemos visto, estaba relacionado con conceptos filosóficos y religiosos. Por ejemplo, como hacer bien, no causar daño, no matar, etcétera, 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 ¿no? Que es lo que vamos a ver ya el siguiente módulo. Entonces, cuando nosotros, ya entrando en el tema, hablamos de bioética y principios éticos, la ética médica está dentro de la bioética,
Entonces, ¿qué es la bioética? Es una ciencia que estudia problemas éticos, ¿no?, que surgen de la aplicación de la ciencia, de la técnica en ámbitos de salud. O sea, en la investigación biotecnológica o biomedicina. Pero también está en problemas que se pueden conflictuar en la relación médico-paciente, ¿no? Tiene conceptos mucho con relación con lo que es empatía, calidez y demás. Está relacionado. Entonces, los principios de la bioética son normas básicas que guían la práctica profesional. Esas normas básicas se llama deontología, que en el caso es deontología médica, deontología de enfermería, deontología, o sea, cada parte del equipo de salud tiene su propia deontología. Esas son normas básicas que van a marcar, que van a rayar la cancha de la práctica profesional en las ciencias biomédicas. Entonces, la bioética está en relación con hechos biológicos, con valores éticos, pero abarca la relación directa con el hombre como individuo, como ser humano, como población y especie. Y ahí entra la salud pública, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tiene relación indirecta con el hombre a nivel ecológico. Tiene relación con el ecosistema, con los microorganismos, con las plantas, animales, naturaleza inanimada, ¿no? Como rocas, minerales, etcétera. Entonces, todo eso abarca lo que es la bioética. Y la bioética médica específica tiene que ver con la conducta humana y tiene que ver con el campo de acción de la medicina. ¿Ya? Y los principios bioéticos, que ya se lo vio en el segundo video, el que es dado al paciente es el principio de autonomía. Nosotros tenemos que respetar el principio de autonomía, salvo en patologías emergentes, o sea, emergencia. Hay el principio de médico que no busca la maleficencia, o sea, la no maleficencia. Y la relación médico-paciente busca la beneficencia como tal, del paciente, pero también del personal de salud, pero sobre todo del paciente. Y vivimos en un grupo social, entonces hay el principio de justicia. Entonces, la autonomía, que incluye la capacidad de tomar una elección libre, sin influencias externas, en el paciente. Y ahí tienen relación directa con el consentimiento informado. El médico busca justamente la no maleficencia, o sea, en el ejercicio de la profesión, nuestro deber es no infligir daños, más bien prevenirlos o evitarlos. Y la relación entre el médico, entre el paciente y el médico, autonomía, no maleficencia, nos da la beneficencia, que es hacer el bien en relación a la atención, manteniendo que competencia y desempeño profesional, pero con el respeto de la dignidad de nuestro paciente. Y el de justicia, desde una amplia perspectiva, la justicia establece que todos los casos deben ser tratados de igual manera. El principio de justicia nos da las normas, desde la Constitución Política, desde la Ley 3131, su decreto reglamentario, el Código de Salud, todos los documentación del PRONAX, la ley ahora 1152 o del SUS, etc. Y dentro de estos triángulos de principios y partes de la bioética, obviamente tenemos una punta del iceberg del triángulo, que es la autonomía del paciente, y la base está dada por la no maleficencia del médico y la justicia de la sociedad. Pero hay una relación médico-paciente que van a buscar la beneficencia del paciente, pero también del personal de salud.
Y el principio de justicia que enmarca esa relación médico-paciente con relación de la relación de la sociedad con el médico y la relación de la sociedad con el paciente. Entonces ahí estamos marcando que la relación médico-paciente respeta el principio de autonomía del paciente y va el principio de beneficencia. Entonces la relación paciente y médico, beneficencia y autonomía. La relación médico con la sociedad, principio de justicia y beneficencia. Y la relación del paciente con la sociedad, de justicia y autonomía. Entonces, estas relaciones dan tres principios. Límite de lo técnicamente posible, o sea, hasta donde yo puedo resolver este problema. Límite de lo realmente disponible, qué equipo tengo, qué insumos, y el límite financiero. O sea, este principio de beneficencia y autonomía está enmarcada en estos tres límites: técnicamente posible, lo realmente disponible y lo financiero, que creo es fundamental. ¿No? Entonces ahí está la beneficencia como centro de estos principios de autonomía, no maleficencia y justicia. Como centro de la pirámide, como base central, está el principio de beneficencia. Entonces, entre la no maleficencia del médico y la justicia de la sociedad, tenemos una base que es la beneficencia de la relación médico-paciente y el principio de autonomía. Y ahí está el consentimiento informado, que ya lo hemos llevado, debe recordarse, toda la explicación sobre el procedimiento que se va a hacer, los beneficios, pero las complicaciones, las secuelas que pudiera quedar y los riesgos de no someterse al procedimiento que pudiera tener el paciente. Una vez explicado eso, pedimos que nos explique lo que ya ha sido explicado. Eso es el feedback, eso es el principio de retroalimentación, y lo dejamos decidir tranquila, sin coerción. Esos son los principios del consentimiento informado que está en la Constitución Política. Recuerden, en el artículo 44. Entonces, dentro de esos principios está el principio de beneficencia, relación médico-paciente, que se pone todos los conocimientos y habilidades del profesional al servicio de los clientes. ¿Ya? La no maleficencia es no utilizar conocimientos médicos para hacer daño. No utilizar conocimientos para obtener beneficios ajenos a la profesión. Y tener el principio de responsabilidad profesional. Conservar, mejorar y actualizar la competencia profesional constantemente. Cuidar la calidad técnica y la humana del servicio. Y responder a las expectativas de la ética de la sociedad como profesión, ¿no? Ética cívica, pero bueno, es ética médica. Y actuar con autonomía es el ejercicio profesional que debe hacerse de manera autónoma por parte del profesional de salud, y respetar la autonomía de las personas o del enfermo o del paciente a quien está dirigido ese ejercicio profesional. Entonces, es un respeto a autonomía del paciente fundamentalmente, pero también del médico en su quehacer profesional. Entonces, el principio de no maleficencia que tiene el médico como objetivo en el ejercicio profesional, que lleva o está enmarcada en el principio de justicia de la sociedad, que va a llevar entre la relación médico-paciente el principio de beneficencia. Y todo esto nos lleva a llevar el principio de autonomía. Entonces, tenemos otros principios de los fundamentales que hemos hablado, por ejemplo, el principio de prioridad. El enfermo es la razón del médico, por lo tanto debe darle trato preferente por encima de cualquier consideración de índole personal, administrativa, económica. Hace años había un caso de mala praxis,
Está documentado en la Corte Suprema, el 2003, lo pueden observar. Y el motivo ha sido por un partido de fútbol, por el cual el traumatólogo no fue a su turno y encomendó al residente. Entonces tiene que haber un principio de prioridad. Hay el principio de justicia, es una justicia distributiva, equitativa de los bienes. Dar a cada quien lo suyo y lo necesario, no derrochar recursos, colocar al paciente en primer lugar, atender al más necesitado primero, no por orden de llegada, y eso está el triaje, sobre todo en los servicios de emergencia. Conseguir lo más adecuado para realizar las acciones de enfermería. Bueno, eso es ya iniciar la terapéutica de acuerdo a la prescripción. Atención de las necesidades del paciente previa jerarquización. Triaje. No hablo de jerarquización por posición social ni nada de eso. Y con independencia del estatus social, ¿no? Entonces, totalmente independiente. Hay principios bioéticos, hablo nivel 1, que es el respeto de la justicia con la no maleficencia, o sea, del médico con relación a la sociedad. O sea, ahí se tiene no discriminación en función del sexo, edad o clase social. Siempre se tratará de obtener el máximo beneficio para las personas, bueno, menos favorecidas. Debe asegurarse la protección y seguridad y bienestar del paciente y tener algún riesgo aceptable, porque siempre va a haber un riesgo. Dentro del principio de beneficencia que da la relación médico-paciente, el médico debe hacer el bien como cuestión inherente a su profesión, proporcionar la atención óptima en el ejercicio de la medicina con las máximas garantías de curación para que el paciente pueda recuperar su salud, asignándole un cuidado de oportunidad y calidez. Pero ¿qué ofrecemos? No resultados, sino ofrecemos que vamos a seguir los procedimientos, lo protocolizado. Tenemos otro principio fundamental, que es el principio de autonomía, la aceptación del paciente como persona responsable y libre para tomar sus decisiones. Eso se da a través del consentimiento informado, donde se tiene información y donde se tiene la aceptación o no consentida responsablemente de la aplicación de esa, ya sea de la cirugía, ya sea un procedimiento odontológico, médico, terapéutico, etc. Entonces, el principio de autonomía y la salud del último hombre, ¿no? Entonces, aquí tenemos el consentimiento informado, que es básicamente el principio de autonomía. Entonces, se da la capacidad para deliberar sobre las decisiones y actuaciones personales al paciente. O sea, ya no hay una relación paternalista que alguna vez hubo en la historia de la medicina. Dentro del ámbito de la bioética está lo que llamamos ahora la brújula de Kant, que se necesita mucho más. O sea, se precisa formación, hábito en el ejercicio de los ciudadanos, un diálogo social, intercultural, de sensibilidad en los foros, etcétera, para empoderarse de la salud y de su propio cuerpo. La justicia médica de la existencia, el individuo es el centro como paciente y como personal de salud. ¿Ya? El hombre es responsable de cargar consigo mismo y crear su propia salud. Obviamente él define sobre su vida, sobre su cuerpo y demás, no sobre otros, y ahí hablamos del concepto de interrupción de cualquier embarazo. Hay un salvo, pero que eso lo vamos a ver en otro momento. Ahora, dentro de los principios básicos, estamos en nivel 2, que ya es la beneficencia con la autonomía, relación del médico y el paciente. Entonces, la relación beneficio y riesgo debe tener menor riesgo, ¿ya? Y si hay un mínimo o mayor riesgo, debe tener justificación, debe estar
proporcionalmente con el beneficio y debe haber una información completa para que pueda decidir. ¿Cuál es el riesgo del beneficio si no se explica bien, no se tiene una información adecuada y no se tiene una justificación? La maleficencia. Obviamente, todo procedimiento debe ser confidencial y tener un consentimiento informado. Tenemos el principio de veracidad, es otro de los principios colaterales a los 4 que hemos hablado dentro de la bioética. Es decir, la verdad, se debe comunicar errores que se ha tenido y reportarlos y subsanarlos, no cubrirlos, no mentirlos. No hay la mentira piadosa al paciente. No estamos de acuerdo, obviamente hay que saber decir las cosas, pero no hay que engañar si va a pasar algo con su vida o si tiene una patología para que pueda prepararse, pero obviamente hay que saberlo decir, pero no ocultar. O sea, no debemos ocultar. ¿Ya? Entonces eso es importantísimo. Y tampoco ocultar el error de un colega, pero hay que saberlo comunicar, tal vez hablar con el colega y demás. Es un poco complicado ese aspecto, pero no podemos ocultar el error de un colega. Muy bien. Lo fundamental de todo lo que hemos hablado y han visto del mismo juramento que ya dan los principios bioéticos es la relación médico-paciente. Ya, y dentro de esta relación médico-paciente entra la deontología. Por favor, sus micrófonos. Entra la deontología, que habíamos dicho que es también una ciencia que deriva del deber, del latín debere, y de logos, bueno, estudio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se lo podría definir a la deontología? Bueno, se procede con beneficio de la humanidad, se tiene la obligación como imperativo jurídico de adecuar el trabajo profesional a la conducta pegada a normas y reglas. Más fácil, nos raya la cancha del ejercicio profesional. Nos da las normas, las reglas, a eso que se ha marcado es la deontología, quien marca la raya de la cancha que les he dicho en el ejercicio profesional en base al respeto de los principios de la bioética médica. Entonces, la deontología, que viene del deontos, deber, logos, estudio, o tratado, es el conjunto de normas morales que deben respetarse en el ejercicio de una profesión. Entonces, la ética es la manera de conducir por el camino del bien. La ética médica es hacer con mi paciente lo mismo que me gustaría que hagan conmigo. Y la deontología médica, que es el estudio de derechos y obligaciones profesionales con sus clientes. Ojo, esto está en la ley 3131, se ha homologado ya, y es un principio de acreditación que debe estar en las paredes de los servicios o las salas de espera, los derechos y deberes del paciente y los derechos y deberes del médico, ¿ya? La deontología médica tiene toda una historia. Viene desde la Declaración de Ginebra, 1948, que habla del juramento y de fidelidad profesional, que modifica lo que hemos visto en la primera diapo. Es en 1948, posguerra. La Declaración de Helsinki, en 1964, que es relativa a los principios de experimentación en humanos. La Declaración de Sydney, 1968, la determinación del momento de la muerte, los conceptos de eutanasia o no, activa y pasiva. La Declaración de Tokio en 1975 referente a las torturas y a la participación de los médicos en torturas. O sea, no debería haber, ¿ya? Y la Declaración de Venecia del 83 sobre las enfermedades terminales, sobre lo que es la muerte digna, ¿sí? Todos esos principios engloba la deontología médica. Entonces, la relación médico-paciente es una interacción entre dos seres humanos, no se olviden, el médico o el personal de salud y el paciente, ya sea una enfermedad aguda o crónica.
o reagudizada. Es una relación interpersonal de tipo profesional que sirve de base de gestión de salud o de la gestión de calidad en salud. La relación médico-paciente puede influir incluso en la misma enfermedad, beneficiando o no, y en la eficacia del tratamiento. Por eso es que desde el 93 la OMS habla de una asistencia personalizada en la práctica médica, y el documento, los documentos del PRONAC están enfocados a ese nivel. Pero el modelo que nosotros tenemos sale de la persona y habla de la familia y de la comunidad, que ya es otro modelo el que estamos trabajando en este tiempo en el país, en el modelo de salud. Entonces, Hipócrates ya nos dijo, si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. Referí, a eso lo iba a aumentar. ¿Qué dice William Osler? La medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de probabilidad. En base a este principio les decimos, la medicina no es resultadista. No pueden garantizar resultados. Sí, probabilidad, sí, procedimientos, y siempre vamos a tener la incertidumbre del resultado. Pero lo que deben cumplir ustedes es seguir el protocolo, seguir los procedimientos. ¿Qué dice Voltaire? No hay hombre más digno de estimación que el médico o el personal de salud, que habiendo estudiado la naturaleza desde su juventud, conoce las propiedades del cuerpo humano. Alguien ha respondido en esto, para conocer ¿qué? Las enfermedades que atacan y los remedios que pueden beneficiar en el ejercicio del arte. Jerónimo Faloro dice, en cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente, principio de autonomía y de dignidad, los conceptos éticos y morales, todo lo que hemos hablado. Entonces, la ciencia médica, tecnología y la conciencia del médico estarán siempre del mismo lado, de la humanidad. Entonces, dentro de esta relación médico-paciente, hay dos tipos de relación, ¿no? Con el avance de la tecnificación, de la tecnología, lamentablemente se ha ido una atención deshumanizada, despersonalización de la atención, carente de sensibilidad y empatía, el paciente es visto con objeto. En algunas especialidades, neuro, por ejemplo, ya no es el paciente, es ver la tomografía a distancia y dar conducta. Para el traumatólogo muchas veces no revisamos y ya nos vamos a las radiografías. Igual, algunos endocrinólogos no hacen la revisión clínica, sino se van a los exámenes de laboratorio. No digo todos, la mayoría no lo hace, pero un buen número sí. Y cuando no queramos, pero hay que aceptar que el COVID también nos llevó a esto, porque se hace las consultas por WhatsApp, se hace a distancia, se hace a teléfono, porque obviamente por el riesgo y por la pandemia ha cambiado también el concepto de relación médico-paciente por ahora, por lo menos. Entonces, el reto del médico en la actualidad es cultivar y rescatar los valores éticos, morales que están en la bioética, respetar la reglamentación de cómo tengo que actuar, que están dentro de la deontología. Está la empatía, está la confianza, la sensibilidad, un interés genuino por el paciente, una compasión bien llevada y una comprensión de lo que está pasando con el paciente. Si no hay una buena relación médico-paciente y no es respetado del todo los principios de bioética, empieza pues el conflicto de intereses individual o institucional que nos puede llevar a una supuesta mala praxis. Ya hemos recordado el juramento de Hipócrates, que está claro que tenemos que respetar las normas éticas. El juramento ha sido público, de carácter ético y utilizado hace 2000 años y algo, 2020 o algo. En realidad, 4000, a ver, sí, pues 4000 años. Porque a veces, no, sí, más o menos 1000 antes de Cristo, más los 2000, bueno, ya, hace casi más de 2000 años,
dan los principios éticos de autonomía del paciente, de no maleficencia del médico, de la beneficencia de la relación médico-paciente y el de justicia de la sociedad. Pero también tenemos otros principios que hay que tomarlos en cuenta con relación a estos 4 que son principios bioéticos por excelencia, que es la fidelidad, la veracidad en el trabajo profesional, la ética médica y la relación con otros colegas es fundamental, respeto y lealtad entre sí, la ética médica con honorarios médicos, que bueno, ahora está dentro del SUS, sería en la práctica privada, se debe tener en cuenta competencia y situación económica de los pacientes, que ahora están sangrando lamentablemente por el costo de los medicamentos en el COVID-19. Realmente es una pena, lo más asegurado, no es porque quieran, sino por el sistema, que una paciente con terapia intensiva en COVID, por lo menos por día, sus recetas entre 3,000 y 5,000 bolivianos día. Entonces, realmente cuídense, Dios nos libre parte de todo eso. Ética médica y huelga, o sea, garantizar los cuidados de emergencia, cuidados de paciente que ya tenían tratamiento. Lo primero, la atención de emergencia no solo es atender patologías que tengan relación en peligro del paciente. También hay pacientes que tienen tratamientos crónicos con patologías como hipertensión, diabetes, insuficiencias renales, etcétera, que no los podemos descuidar y que hay que atenderlos por más que estemos en una huelga médica. Pero también hay cirugías, por comillas, programadas que tienen un carácter en cualquier momento de urgencia o de emergencia y que por ahí no se lo pueda postergar. Entonces, si no es la persona que en emergencias lo puedan viabilizar, todo eso está contemplado dentro de la ética médica. Entonces, el código de ética o de ontología en Bolivia que tenemos del Colegio Médico, que tiene 20 capítulos, que tiene 171 artículos, orienta al actuar médico con el paciente, con la sociedad y con sus pares, con otros colegas. ¿Ya? Los principios bioéticos son los que hemos dado, el de autonomía del paciente, el de no maleficencia del médico, la relación médico-paciente, beneficencia y el principio de justicia por la sociedad. Si se rompe el equilibrio de respetar el principio de autonomía y el principio de beneficencia, ya tenemos un conflicto de intereses individual que puede llegar a ser institucional. Entonces, ¿cuándo hay conflicto ético? Cuando la autonomía del paciente y la beneficencia de la relación médico-paciente son opuestas. Y cuando la no maleficencia no entra. Entonces ya podemos crear un conflicto de intereses. Entonces, la autonomía y la beneficencia tienen que estar equilibradas. Porque lo contrario va a ser una intervención o una relación defensiva ya en la relación médico-paciente a una intervención responsable que es la que deberíamos buscar en el acto médico. Entonces, ¿cuándo hay gestión de conflictos? Cuando hay una ruptura en la relación médico-paciente, donde podemos aplicar la situación de la negociación. Hemos tenido todo un capítulo de todo eso pueden ser de mediación, conciliación y arbitraje. Entonces, primero la negociación, que se lo puede hacer dentro del hospital, de poder resolver con respeto a la autonomía de las partes. Podemos entrar a un periodo de mediación, tener a alguien que pueda mediar para las partes, que ya lo saben. Ya la conciliación tendría que estar por el Colegio Médico, por el Ministerio o los sedes con coordinación a los colegios profesionales. Lo mismo que en conciliación y la mediación y el arbitraje. Lamentablemente, ya saben ustedes que no hay, desde hace más de 13 años, un instituto de conciliación y arbitraje, y lamentablemente los procesos saltan estos pasos y se nos van a juicio. Entonces es un sentido ascendente de poder
evitar los conflictos o gestionarlos por medio de estos pasos: negociación, si no resulta mediación, si no resulta conciliación, si no resulta mediar para el arbitraje previo, si no está el arbitraje, y si no, van a tener que entrar una etapa confrontacional donde uno gana y el otro pierde, o a veces todos pierden, que es el juicio. Mientras entre la negociación y el arbitraje nadie pierde, los dos ganan, cediendo un poco, obviamente. Entonces, ya cuando hay una relación médico-paciente y hay una responsabilidad, ya hablamos de la responsabilidad médica o de la responsabilidad personal de salud, que es la obligación que tiene todo médico personal de salud en responder por las consecuencias perjudiciales del acto cometido en el ejercicio de la profesión. Una violación en un hospital no es en el ejercicio de la profesión, es un delito público. Entonces tiene que ser en el ejercicio de la profesión. ¿Cuándo se genera? Cuando hay demora en el diagnóstico, cuando puede haber consecuencias fatales a pesar de haber cumplido todo, donde hay accidentes terapéuticos, donde hay una agravación de la enfermedad primaria, en este caso puede ser las enfermedades de riesgo con el COVID, un tratamiento incompleto, un cuidado o seguimiento inadecuado, o errores en el diagnóstico, y muchos otros motivos que lo han visto en el segundo video, que nos pueden llevar a una responsabilidad profesional. Y obviamente, dejamos este cuadro para lo que vamos a hablar por la siguiente clase, obviamente es la mala praxis profesional, que se da por la negligencia, que es una actuación perezosa con falta de celo y constancia profesional. La impericia, que es una actuación con ausencia de conocimientos fundamentales, no fui a esa clase o no leí el Power. La imprudencia, una actuación temeraria o precipitada, pero para mí la fundamental es esta, la inobservancia de la normativa, reglamentos y protocolos de actuación. Porque esta inobservancia me va a llevar a la imprudencia, me va a llevar a la impericia y me va a llevar a la negligencia. Pero si yo conozco la normativa, no voy a actuar y no voy a caer en una responsabilidad profesional por supuesta mala praxis. Dentro de las responsabilidades tenemos la administrativa, que se aplica a los reglamentos internos de los sedes o hospitales. Tenemos la responsabilidad civil, donde hay la obligación del resarcimiento del daño en el ejercicio de la profesión, y puede que esto esté tipificado, que tenga antijuricidad, que tenga tipicidad de pena, entonces que esté en el Código Penal, donde ya los trabajadores van a tener limitada su libertad. Y bueno, el próximo vamos a ver las responsabilidades de cada uno de estos en el siguiente módulo. Entonces, ahí tenemos casos de mundiales de negligencia médica, ¿cierto? Que todas las veces vemos publicada. Un poco humorístico, pero bueno, lo vemos. Bueno, hasta aquí habríamos acabado la clase. No sé si hay preguntas. Pueden habilitar su chat o habilitar su micrófono. Mejor se habilitan cámaras, por favor, para conocerlos o reconocerlos.